Bueno, pues acabamos de ver que para representar los vectores tenemos los tres ejes cartesianos y tenemos el eje X, el eje Y y el eje Z. Estas direcciones son los que se representan normalmente, las positivas. Y luego tenemos el eje X, si va en este sentido, es negativo, en el eje Y, si va hacia abajo, es negativo, y en el eje Z, si va hacia adentro, es negativo. Aquí tenemos estas magnitudes, de manera que el sentido Y positivo es este, el sentido Y negativo es este, el sentido J positivo es este, sentido J negativo este, sentido K positivo este y sentido K negativo este, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos un vector que no coincide con los ejes cartesianos? O sea, que no se encuentra en el eje Y, en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Pues fijaros, en ese caso tenemos que descomponer el vector para expresarlo de forma vectorial, la magnitud. Así, por ejemplo, nos dicen aquí, balón que es lanzado a 200 metros por segundo formando un ángulo de 30 grados, ¿vale? Este sería el caso, balón que es lanzado con una velocidad de 200 metros partido por segundo y formando un ángulo de 30 grados. Dice, si lo dibujamos en los ejes cartesianos, fijaros, si realizamos el dibujo en los ejes cartesianos, pues los tenemos aquí. Entonces, este vector se expresa así. Para expresarlo, la velocidad para expresarlo en forma vectorial tendría una componente X y una componente Y, ¿vale? Que yo, fijaros, tengo el vector y ahora trazo una paralela desde la punta de la flecha, bajo hacia abajo hasta que me corte con el eje X. Y luego trazo desde la punta de la flecha otra paralela que me llega hasta el eje Y. De esa manera saco las componentes X del vector y la componente Y, o sea, V sub X y V sub Y. ¿Qué pasa? Que yo ahora, para expresarlo en forma vectorial, tengo que hallar el valor de V sub X y V sub Y. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos vamos a fijar en el triángulo formado, fijaros, en el triángulo formado aquí, ¿vale? Me lo he traído aquí. Veis que este es el vector velocidad, esta es la componente X y esta es la componente Y. Si yo me fijo en el ángulo, yo tengo dos catetos, este y este. Y esta es la hipotenusa. ¿Por qué sé que esta es la hipotenusa? Porque siempre la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, que es el de 90 grados, o sea, ese. Ese siempre, ¿vale? Esta siempre que además se cumple que es el más largo y el opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y los otros dos son los catetos. ¿Qué pasa? Que yo pegando al ángulo, veis que tengo dos lados. Yo tengo que saber cuál es el cateto contiguo y cuál es el cateto opuesto. Este de aquí es la hipotenusa, hemos dicho. Luego el cateto contiguo es el coseno. Contiguo, coseno, ¿vale? Siempre me tengo que fijar en la co, para acordarme que coseno es el del cateto contiguo. Entonces el contiguo al ángulo es este. El opuesto al ángulo es V sub I. Y que sepamos que el cateto opuesto representa el seno. De manera que fijaros, yo ahora, para calcular el coseno o el seno de un ángulo, en matemática me enseñan que el coseno de cualquier ángulo se puede calcular como el cateto contiguo, el valor del cateto contiguo entre la hipotenusa. El valor del cateto contiguo es V sub X en este caso, y la hipotenusa, el valor de la hipotenusa es V. Luego, dividiendo V sub X entre V, ya tengo el valor del coseno de 30. ¿Qué pasa? Que a mí ahora lo que me interesa es calcular V sub X. ¿Cómo calculo V sub X? Pues V que está dividiendo pasa aquí multiplicando y me queda que V sub X es V por el coseno de 30. Y ahora, para calcular el seno, yo tengo una fórmula que es el valor del cateto opuesto, que es este, entre la hipotenusa, que es esta. El cateto opuesto hemos dicho que es V sub I y la hipotenusa V. De manera que yo de esta fórmula de seno de 30 es igual a V sub I entre V sub X, despejo la V sub I, V que está dividiendo pasa ahí multiplicando y me queda que V sub I es V por el seno de 30. Ahora ya podemos hallar con eso los valores de V sub X y V sub I. V sub X es V, que os he dicho yo que es 200 metros por segundo, por el coseno de 30. Y me sale, lo multiplico y sale 173,2 metros partido por segundo. Y el valor de V sub I hemos dicho que era V por el seno de 30.
V, que era 200 metros partido por segundo, por el seno de 30, luego con mi calculadora y me sale 100 metros por segundo. Luego ya sé que en forma vectorial la velocidad se puede expresar como V sub X y más V sub Y, J, o sea, sus dos componentes. La componente X hemos dicho que vale 173,2 y el vector unitario Y, porque está en el eje X, más 100J, y eso es metros partido por segundo. Ahora fijaros, si nos dan la magnitud en forma vectorial y nos piden que la representemos, ¿cómo lo hagamos? ¿Cómo lo hacemos? Pues fijaros, yo tengo que el vector de posición viene dado por 2i más 3j. 2 cuento 2 en el eje, como me dice el vector unitario y, lo que me está indicando es que está en el eje x. Y si me da el vector unitario j, me está indicando que está en el eje y. Entonces, este será 2i, ¿vale? Entonces en 2 subo para arriba y 3j, en 3 tiro para acá y en el punto donde me corta desde el origen de coordenadas dibujo y ya tengo que el vector R 2i 3j esta es su representación. Ahora, ¿qué tengo que representar la velocidad como menos 5i por 2, más 2j? O sea, la componente en el eje de la x es menos 5 y la componente en el eje de la y es más 2. Entonces, fijaros, me vengo aquí, cojo mi eje cartesiano y ahora sería menos 5 negativo, ¿vale? En menos 5 subo hacia arriba y en menos 2 tiro para acá. Y en el punto donde me corte los dos, desde el origen de coordenadas, trazo mi flechita y ya tengo representado el vector velocidad menos 5i más 2j.